por esta presentación. Muchas gracias al CIDE por la invitación y muchas gracias a todos los asistentes por estar aquí y un saludo especial para todas las personas que nos acompañan por Facebook Live. Realmente para mí es un placer y un honor estar en esta tarde del día de hoy, cerrando este magnífico evento, un evento que sin duda alguna contribuye de una manera significativa al crecimiento personal y profesional de cada uno de nosotros. Entonces, en buena hora se dan todo este tipo de iniciativas de apropiación social de conocimiento de la investigación científica y también de todo este tipo de conferencias magistrales que en buena hora han venido a ofrecernos nuestros conferencistas y nuestros ponentes. Realmente una de las principales situaciones importantes que tenemos como reto en América Latina y en el mundo es la visibilidad de nuestros investigadores, la visibilidad de todos los procesos de investigación y sobre todo fortalecernos en las redes académicas, y estos eventos académicos nos sirven específicamente para eso, para darnos a conocer, para conocer a otras personas, para conocer qué líneas de investigación y qué proyectos de investigación se están gestando a nivel internacional y pues sin duda alguna para poder organizar todos nuestros procesos académicos y poderlos gestionar de la mejor manera. Yo me voy a permitir en este mismo instante compartir mi pantalla para poder iniciar con esta conferencia que espero que sea del agrado de todos ustedes y podamos conversar significativamente. Habilite su micrófono, estimado Mario. El confinamiento y todavía nos juega la mala pasada la tecnología. Muchas gracias, estimado Antonio. Bueno, estimados asistentes, como les comentaba, lo que he querido trabajar hoy, específicamente con ustedes hoy, es hablar un poco de la educación superior y la investigación. Sin duda alguna, las universidades, las instituciones de educación superior son eso, dadas de investigación, dadas de nuevo conocimiento, generadoras de nuevo conocimiento. Y en esa premisa, nosotros tenemos que generar dentro de las mismas instituciones unos procesos de aseguramiento de la investigación y del fortalecimiento de las capacidades institucionales en pro de la investigación, porque es un compromiso real, es esa esencia de la universidad, formar estudiantes, pero generar nuevo conocimiento para que ese conocimiento sea significativo, sea pertinente y de calidad para todos los estudiantes. Entonces, en este orden de ideas, hablar de educación superior e investigación podría llegar a ser algo redundante, podría llegar a ser algo que es muy trivial, porque la investigación en sí misma y la educación en sí misma se genera a partir de procesos de investigación. Entonces hoy quiero conversar sobre unos elementos muy importantes a nivel internacional en términos de investigación y que luego conversemos respecto a cómo estamos nosotros en la evaluación de esas mismas capacidades para podernos gestionar como institución y como investigadores ante el mundo en nuestros procesos de investigación, que se revistan de tres elementos muy importantes: la pertinencia, la calidad y el impacto. Es muy importante. Y hoy no quiero hablar de proyectos de investigación que tengan resultados y que tengan productos, sino que tengan impactos. Yo creo que he venido promoviendo esto en América Latina y en algunos países de Europa, y es entendernos realmente la investigación no como un grupo de elementos que nos dan un producto, sino como los impactos que nosotros podamos generar ante los diferentes grupos de interés que tenemos en la investigación. En ese orden de ideas, estimados compañeros, mi nombre, como lo planteaba nuestro querido amigo Antonio, mi nombre es Mario Eimer Flores Guzmán y este es mi correo electrónico, mariohfg@hotmail.com, en donde me pueden escribir. Dentro de la esencia y dentro de la presentación, lo que quiero abordar específicamente son estos tres temas fundamentales: el contexto internacional de la investigación científica en las instituciones de educación superior y hablar un poco de lo que es la planeación estratégica de los proyectos de investigación. Porque hoy hablamos
de una planeación de los proyectos de investigación, pero quiero conversar sobre la planeación estratégica de esos proyectos de investigación. Posteriormente, la investigación formativa, la formación en investigación y la investigación en sentido estrictos, en las estrategias de tránsitos y métodos y formas de asegurarse específicamente, y el aseguramiento de la investigación, una labor de todos, entendiéndose este aseguramiento como la capacidad que tenemos nosotros como investigadores de dar cuenta real de lo que estamos haciendo, de lo que decimos que estamos haciendo, ¿cierto? Y de lo que realmente hacemos y de las evidencias que podamos presentar en cada uno de estos. Entonces, ese aseguramiento de la investigación se reviste de un proceso de calidad bastante importante, de un proceso de ética, de un proceso de pertinencia, pero sobre todo de un proceso de gusto. Los investigadores hoy por hoy tenemos que ser investigadores por gusto, porque no ganamos más, porque realmente nos esforzamos mucho más. Y los que estamos en el camino de la investigación sabemos que mientras todas las personas tienen la posibilidad de descansar un fin de semana, nosotros no, el sábado estamos trabajando, los domingos estamos revisando nuestros escritos, estamos postulando. Muchas veces cuando postulamos un artículo, un capítulo de libro o cualquier producto, nos llegan las correcciones el viernes para entregar las correcciones el lunes. Entonces digamos que aquí ese entendimiento del proceso de investigación como tal y esta pertinencia y ese gusto que nosotros tenemos por la investigación debe estar acompañado también de unas estrategias de planeación estratégica, valga la cacofonía, para poder gestionar adecuadamente a nuestros investigadores, para poder gestionar adecuadamente nuestros proyectos de investigación y para poder gestionar también nuestro talento humano. Todos nuestros estudiantes, toda esa formación de recurso humano que nosotros hacemos como investigadores, muy importante. Pero todo esto se da desde el entendimiento de lo que realmente hacen los investigadores, del entendimiento de lo que diferencia radicalmente un investigador de un profesor que se dedica únicamente a la docencia o a la extensión. Entonces, en este sentido, quiero abordar estos tres grandes temas y voy a iniciar con algo muy importante, y es ese contexto internacional de la investigación científica en las instituciones de educación superior, elementos de generación de nuevo conocimiento, de la apropiación social del conocimiento, la internacionalización y la planeación estratégica de los proyectos de investigación, enmarcado en las funciones sustantivas de las universidades. Recordemos muy bien que todas las universidades tienen tres funciones sustantivas muy importantes: la docencia, la extensión y la misma investigación, o como ustedes le llaman allí en Ecuador, la vinculación específicamente. Entonces, en este sentido, es muy importante que nosotros entendamos que nuestros proyectos de investigación, nuestra investigación y nuestros investigadores deben impactar directamente en la docencia, en la vinculación, extensión y en la internacionalización como tal. Y quiero iniciar con esta frase que normalmente siempre inicio mis conferencias, y es: el conocimiento no es una vasija que se llena, sino un fuego que se enciende en Plutarco, ¿cierto? Eh, Nosotros como investigadores somos eso. Estamos todo el tiempo pensando en cómo solucionar problemáticas, en cómo desarrollar nuevos productos, cómo desarrollar nuevos prototipos, y estamos en ese ir y venir permanentemente de todos los procesos que tenemos nosotros aquí adelantados. Regálenme un segundito, por favor. Regálenme un segundo. Discúlpenme y retomo. Estamos en estos momentos entendiendo realmente ese deber ser de los investigadores como tal. Y es que nosotros somos ese fuego que siempre está encendido. Nosotros no esperamos que el conocimiento llegue a nosotros y nos llene, no, sino que estamos buscando permanentemente esa generación de nuevo conocimiento. En ese sentido es muy importante determinar que nosotros somos eso, ese fuego que siempre debe estar encendido, esa llama que siempre debe estar encendida. Y es esa llama que también brinda luz y brinda calor a otros. Nosotros a partir de eso también debemos permear, debemos contagiar,
debemos involucrar a otras personas que estamos allí. Hoy hablamos de algo muy importante, compañeros, y es la democratización de la investigación. Hoy debemos romper todos los paradigmas de que quizás un estudiante de primer semestre en una universidad o quizás un estudiante de primer semestre en una tecnología o quizás un estudiante de colegio no puede hacer investigación. Hacemos esos procesos de acercamiento de la investigación, empezamos a involucrar a todas las personas en los procesos de investigación y de esta manera nosotros nos vamos a fortalecer, porque si nosotros generamos unos grupos cerrados en materia de investigación, pues desafortunadamente esos grupos van a envejecer y van a desaparecer. Nosotros necesitamos permanentemente relevo generacional. Pero para que nosotros tengamos un relevo generacional en nuestras universidades, en nuestros países, en nuestra región, necesitamos formar talento humano de alta calidad. Y solamente se forma talento humano de alta calidad cuando nosotros entendemos realmente que nuestros proyectos de investigación también impactan a esos jóvenes, también impactan a la comunidad, y no únicamente a la comunidad científica, sino a la sociedad civil también. Cuando nuestros proyectos de investigación tienen un sentido, tienen un propósito diferente o no únicamente a la publicación científica como tal. Y no estoy negando acá la importancia de la publicación, no, para nada. De hecho, soy un completo convencido de que tenemos que publicar permanentemente y dar a conocer, hacer esa apropiación social del conocimiento como tal, hacer esa circularización del conocimiento científico, eso es fundamental. Pero nuestros proyectos de investigación deben pensarse más allá. Nuestros proyectos de investigación no pueden simplemente ser un proyecto que desemboque en un anaquel de una universidad, como sucede con algunos proyectos de maestría y algunos proyectos de doctorado, o desembocar únicamente en un artículo científico, en una revista de alto impacto, en donde es la élite académica la que tiene acceso a ese tipo de información. Yo creo que hoy necesitamos democratizar los resultados de nuestras investigaciones, mostrarlo a los diferentes grupos de interés de una forma adecuada. Recuerden muy bien que comunicar es un arte y comunicar la investigación científica es un arte, que cuando nosotros decidimos que ese arte va orientado a las grandes revistas, a las grandes editoriales en el mundo, pues va a tener un arte diferente, una esencia distinta. Pero cuando nosotros declaramos que nuestra investigación tiene un impacto social, la forma de comunicar también va a ser distinta. Y yo me voy a centrar específicamente en entender que la publicación científica es fundamental, es importante, es impajaritable. O sea, tenemos que publicar, tenemos que hacer publicaciones científicas, tenemos que estar en el SJR y en el JCR, tenemos que estar en las revistas de alto impacto, tenemos que publicar en revistas con bases de datos. Entonces es muy importante y en los directorios, en las revistas que tengan alta visibilidad, porque de esa manera también nosotros impactamos a la comunidad científica, también impactamos nosotros a nuestra comunidad empresarial. Entonces aquí es muy importante repensar cómo estamos nosotros planteando nuestros proyectos de investigación para que tengan un final feliz, como yo siempre digo. Y el final feliz es tener publicaciones de alto impacto, que es fundamental, pero también otro tipo de publicaciones científicas que nos contribuyan a nosotros de una manera significativa en el desarrollo de la ciencia. En este sentido, estimados compañeros, entiendo específicamente esta esencia de la investigación científica como tal y quiero mostrarnos específicamente en el comportamiento de la producción científica en Latinoamérica desde el año 2013. Si nosotros vemos, aquí hay un gran escenario muy importante en materia de investigación y nosotros vemos cómo hay allí
una producción científica que viene creciendo significativamente en el año 2013, en el año 2014, en el año 2015, y tenemos esa esencia realmente de los procesos de investigación y entendemos cómo nuestros procesos de investigación han venido impactando. Pero todo esto se da también a partir de esas políticas públicas que se generan y empezando a entender cómo las políticas públicas empiezan a impactar de una manera significativa cada uno de estos escenarios de producción académica y científica. De igual forma, si nosotros miramos cómo es el nivel de publicaciones a nivel internacional que nosotros tenemos, a nivel internacional nos damos cuenta que Brasil nos lleva años luz en publicaciones. México ocupa una segunda categoría, pero hay una distancia bastante significativa en materia de investigación. Entonces allí entendernos está Chile, Colombia, Venezuela, Cuba, Perú, ¿cierto? Todas las áreas, y estas publicaciones nos permiten a nosotros este panorama, nos permite a nosotros entender cómo ha sido ese desarrollo de la ciencia en Latinoamérica, en América del Sur, cómo ha sido específicamente este desarrollo en América, ¿sí? Y entendernos qué debemos hacer, cuáles son las líneas que debemos seguir, por qué Brasil ha tenido tanto impacto en materia de investigación científica, por qué, cuál es esa relación, cuál es esa situación que los lleva a ellos a ser mucho más productivos, mucho más impactantes en materia de investigación. Pero si nosotros nos damos cuenta aquí y miramos en esta citación por medio de por cada documento, nos damos cuenta que a pesar de que Brasil tiene un alto índice de publicaciones, cuando nosotros analizamos aquí, nos damos cuenta que el Perú tiene un alto índice de citaciones. Entonces, esto también es muy importante. Analizar el índice de citaciones por documento y el índice H es fundamental. Entonces, reina Brasil en índice H y en citaciones por documentos el Perú. Quiere decir que en Perú están entendiendo las tendencias internacionales en materia de investigación científica. Entonces, eso es fundamental cuando nosotros nos vamos a centrar y cuando nosotros vamos a entender realmente la relación y el desarrollo de la ciencia y el impacto también de la ciencia que nosotros vamos a tener. En este sentido, las publicaciones en Latinoamérica en ciencias biológicas tienen un comportamiento muy similar al comportamiento anterior, teniendo un mayor impacto Costa Rica en ciencias biológicas, ¿cierto? Si miramos el nivel de publicaciones en artes y humanidades, entendemos este panorama. Ecuador entra en un octavo lugar, ¿cierto? Y acá es muy importante nosotros entender cómo entra y cuáles son los impactos. Realmente vemos que Ecuador tiene un impacto en el segundo lugar después de Perú, tiene Ecuador impacto en sus publicaciones científicas. Entonces, digamos que en este sentido es muy, muy, muy importante que nosotros entendamos cuáles son esas relaciones que nosotros tenemos aquí. Y por eso es importante entender este contexto internacional. El nivel de publicaciones en ingeniería química, Colombia, ¿cierto? Ecuador ocupa un quinto lugar, Colombia un segundo lugar. Entonces aquí nosotros vamos dándonos cuenta, aquí en por lo menos en biología molecular, Ecuador no aparece, Colombia ocupa un quinto lugar, ¿cierto? En ingeniería, Ecuador aparece en un octavo lugar, Colombia ocupa un cuarto lugar. En publicaciones en medicina, Colombia aparece, Ecuador no aparece. Aquí, en ciencias administrativas, Colombia ocupa un tercer lugar y Ecuador un sexto lugar, con un impacto del 1.77. Quiere decir que es un impacto bajo, pero ya empieza a posicionarse en cantidades. Y entonces acá en este escenario de las ciencias administrativas, nosotros vemos esta de gestión empresarial como Colombia ocupa un segundo lugar y Ecuador en un quinto lugar, con un índice H muy bajo, pero ya empiezan a ocupar. Es el más bajo de todos los 8 que aparecen aquí, pero ya empiezan a figurar y eso es muy importante porque se empieza a creer en las publicaciones científicas que se tienen en el Ecuador, ¿cierto? Se empieza a dar visibilidad a los investigadores. Y todo esto genera un panorama, una cultura de investigación muy interesante. Una cultura que nos viene a decir a nosotros, nosotros lo podemos hacer y se genera un empoderamiento por parte de los investigadores en materia de la investigación científica. En este sentido, este es el panorama, ya visto por medio de las banderas, en las
ciencias empresariales. Y vemos cómo Ecuador casi que está en una misma proporción con México. Y esto es muy importante porque México siempre ha figurado en el segundo lugar, ¿cierto?, en las publicaciones científicas. Y hoy vemos cómo Ecuador se acerca a México. Quiere decir que las políticas públicas, el trabajo que se ha realizado por parte de los profesores ecuatorianos ha venido siendo significativo, ha venido creciendo de una manera significativa y por eso se está posicionando ya en un tercer y cuarto lugar. Este es el comportamiento, la línea rosadita es del Brasil, claro, es la más alta, y entendemos cómo por lo menos la línea azulita del Ecuador viene creciendo de una manera exponencial. Lenta, ¿cierto? Pero exponencial. Y quiere decir que se están haciendo las cosas bien. Y quizás estos elementos de 2018 fueron productos que se empezaron a desarrollar en el 2016, ¿cierto? Entonces en el 2016 se desarrollaron los productos, en el 2017 se desarrollaron otros y en el 2018 ya vienen a darse los resultados. Pero es muy importante entender las tendencias en el mundo en materia de investigación, porque cuando nosotros vemos acá que estrategia y management, ¿cierto? Crecen de una manera como la que está creciendo aquí, quiere decir que tenemos que irnos hacia esas líneas, si es lo que nosotros estamos trabajando, ¿cierto? Business Management and Accounting tiene también un crecimiento significativo, ¿cierto? Contabilidad viene creciendo lentamente, pero viene creciendo. Pero si nosotros miramos por lo menos Management Information Systems, nos damos cuenta que va cayendo específicamente. Entonces, en este sentido, hay que tener una esencia de esto. Compañeros, quiero escuchar las palabras de ustedes de cómo se sienten ustedes en investigación científica en el Ecuador. Los escucho. Aló, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Y publicar. Muy bien, profesor Antonio. Y mire, esto es lo que muestra efectivamente, muchas gracias por el aporte. Se está dando esa oportunidad, se generan las políticas públicas orientadas a esto. Y eso lo que hace es que desde hace 5 años, ¿cierto? Desde hace 5 años, si nosotros empezamos a analizar todo este crecimiento, si yo estoy diciendo desde hace 5 años, quiere decir que hace 5 años, en el año 2015, no se generaban los productos, no está la producción, pero se empieza a generar aquí la política pública en el año 2015 y ya hay unos primeros resultados en el año 2016, pero los resultados más significativos del 2015 vienen a darse en el 2017. Y ustedes dirán, bueno, 2 años después, ¿por qué? Porque en el año 2015 se genera la política pública, en el año 2016 se generan los proyectos de investigación que duran un año en toda su ejecución y en el año 2017 se publican los resultados. Entonces, mire cómo la investigación nosotros debemos entenderla no como algo inmediato, sino como algo que lleva un tiempo. Y me doy cuenta que vienen creciendo de una manera significativa. Aquí este azul viene creciendo y crece exponencialmente y se espera que el reporte del año 2019 muestre que el Ecuador crece mucho más y en el año 2020 mucho más. Entonces, miren que aquí es cuando se piensa realmente en esa planeación estratégica de las propuestas y de las apuestas de investigación como tal. Entonces, en ese sentido es muy importante que nosotros, como investigadores, como rectores, como directores de investigaciones, pensemos no únicamente en el producto inmediato,
sino en esos productos que se vienen a dar a largo plazo y que son producto, son resultado de esas políticas públicas que nosotros tenemos, pero también de la habilidad que tienen los investigadores para poder generar contenidos pertinentes. ¿A quién no le interesaría publicar su investigación en una revista de alto impacto? A todo el mundo le interesaría, pero cuando yo voy a publicar, cuando yo estoy desarrollando teoría o estrategia en Management of Technology and Innovation, ¿cierto? Cuando yo tengo específicamente en esta línea y voy mirando que va cayendo, pues definitivamente voy a tener menor probabilidad de que me publiquen ese documento. Si yo me vengo acá a Industrial Relations, ¿cierto? Si yo me vengo aquí a entender este elemento, también voy a ver que voy cayendo, ¿cierto? Si yo miro este, que es Management Information Systems, nosotros vemos que va cayendo. Pero si yo me vengo aquí a contabilidad, accounting, ¿cierto? Me voy dando cuenta que efectivamente va creciendo. Si yo me vengo a marketing, ¿cierto? Veo que va creciendo las publicaciones. Si yo me vengo aquí y me voy hacia la parte de recursos humanos, ¿cierto? La gerencia estratégica de los recursos humanos va creciendo. Si yo miro en turismo, ¿cierto? Y administración hospitalaria, va creciendo. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que empezar a entender cuáles son esas tendencias a nivel internacional. Ayer comentaba con un profesor de la Universidad de Valencia en España y me decía, Mario, es que no es que nosotros tengamos realmente la prioridad de decir si sí o no vamos a investigar en este tema. Tenemos que investigar en temas que sean relevantes, pertinentes, que la comunidad científica los esté conversando para que sean pertinentes y puedan ser publicados. Esto en el sentido de la publicación, compañeros, que vuelvo y digo, es fundamental. No es lo único, pero es primordial, es prioritario. Hoy los sistemas de medición a nivel internacional, el CONACYT, el CONACES, el CENESID, ¿cierto? Todos estos sistemas de indexación nos piden publicar y las publicaciones son las que nos dan a nosotros esa categoría como investigadores. Perfecto. En este sentido, estimados compañeros, para poder impactar de una manera positiva, para poder impactar de una manera fuerte la investigación científica, nosotros debemos entender este sistema internacional, ¿cierto?, de investigación. ¿Qué nos dice a nosotros el sistema internacional de investigación? Que tenemos que generar unas redes, ¿cierto? Que hay unas redes internacionales de investigación científica que tienen dentro universidades. Las redes se conforman por universidades, centros de investigación y otros. Esos otros es que hay unas redes que son especializadas de investigadores. Entonces, la red de investigadores en capital intelectual, perfecto. La red de investigadores y entonces entendemos nosotros esta red de investigadores, las redes de universidades, las redes de centros de investigación, ¿cierto?, que son muy importantes. Entonces, vinculación con redes es fundamental. ¿Por qué es importante la vinculación con redes? Porque en las redes académicas se hace divulgación y marketing del conocimiento. Tú publicas un artículo en Capital Intelectual y si estás en una red de Capital Intelectual y depositas allí el artículo y conversas con tus compañeros sobre el artículo, ¿cierto? Va a tener una mayor probabilidad de ser citado. ¿Qué quiere decir esto? Que va a impactar de una manera mucho más fuerte a la comunidad científica. Entonces, en ese sentido, es muy importante que nosotros nos entendamos como esas redes, como ese escenario importante. Luego, tenemos aquí unos elementos muy importantes y son las universidades. Contienen grupos de investigación. Entonces, ¿es importante un investigador que esté hablando de los grupos de investigación? Sí, siempre los vamos a ver. Siempre vamos a existir investigadores que estamos fuera de los grupos de investigación, pero que nos gusta la investigación. Pero hay que vincularse a los grupos de investigación. Un investigador que no se encuentre en un grupo de investigación no puede ser medido, no puede ser controlado, no puede ser visibilizado. Entonces, entendernos como que las universidades tienen grupos de investigación y que esos grupos de investigación tienen investigadores, que los investigadores generan proyectos, que los proyectos generan productos y que estos a su vez tienen impactos, que es ir de lo máximo a lo mínimo,
no diciendo mínimo como que es lo menos importante, sino a la funcionalidad, a esa mínima funcionalidad a donde debemos llegar. Entonces, nuevamente, las redes contienen universidades, las universidades grupos, los grupos tienen investigadores, los investigadores tienen proyectos y los proyectos tienen productos de investigación como tal, y es fundamental. En este sentido, la universidad, desde esa percepción internacional del concepto de investigación, la universidad tiene que permear o impactar directamente a la empresa, impactan al Estado, impactan a la sociedad civil e impactan a la sociedad del conocimiento. Entonces yo hoy, estimados compañeros, yo hoy lo que quiero dejar en el ambiente es que ustedes empiecen a centrarse en un proyecto de investigación que ustedes están desarrollando y digan, venga, este proyecto de investigación, ¿cómo podría impactar a empresas? ¿Y a qué tipo de empresas? Muchas personas me dicen, Mario, pero es que yo estoy trabajando la gestión de la felicidad en ancianitos en geriátricos, la gestión de la felicidad en geriátricos. Pensemos a qué empresa le interesaría, ¿cierto? Le interesaría esos resultados que yo estoy obteniendo. Ah, bueno, esos resultados le interesarían a las empresas que prestan servicios geriátricos, a las clínicas que prestan servicios geriátricos, a todo este tipo de organizaciones que están relacionados con la geriatría, ¿cierto? Con el adulto mayor, con la edad dorada. Perfecto. Entonces, a ellos les interesan mis resultados de investigación, ¿cierto? Y allí yo voy a impactar y voy a hacer esa transferencia de la empresa. Voy a hacer esa transferencia a las organizaciones sin que esté trabajando directamente un proyecto empresarial. Porque muchas veces nosotros como investigadores también nos equivocamos en ese sentido. Y es entendernos únicamente como de que si no es empresarial, si nosotros no impactamos el sector empresarial, entonces no estamos impactando. No, podemos impactarlo de una manera diferente. Entonces, en ese sentido, es muy importante que nosotros entendamos cómo la universidad impacta a la empresa, cómo estos proyectos de investigación impactan a la organización. Perfecto. Pero en el mismo sentido del hogar geriátrico, de la investigación con personas adultos mayores, entendemos que hay una política pública del adulto mayor y nuestros resultados también pueden contribuir al desarrollo de esa política pública, a replantearla, a diseñar nuevas estrategias, a organizarnos de una manera distinta en materia de Estado. Entonces es muy importante entendernos también cómo nuestros proyectos de investigación impactan al Estado, cómo impactan a la sociedad civil, cómo nosotros podemos hacer, por ejemplo, felicidad al parque en una universidad y llevar estos resultados de investigación y estas estrategias que ustedes desarrollan a los mismos hogares geriátricos, impactar allí a los hogares geriátricos, cómo impactar a una población de las poblaciones más vulnerables en nuestra localidad, en nuestra parroquia, en nuestro cantón. ¿Cómo hacerlo para que nosotros entendamos que nosotros también como investigadores impactamos a esa sociedad civil? ¿Y cómo impactamos a la sociedad del conocimiento con nuestras publicaciones científicas? Vean, muchachos, pero hay que entender realmente los proyectos de investigación con una palabra que yo me he robado del doctor Humberto Serna, que me he apropiado de ella, y es la localidad. Lo local es importante y es entender nosotros nuestras problemáticas locales como problemáticas que tienen impactos mundiales. Hoy no existe un problema únicamente de una ciudad, de un país, de una región. Hoy el problema que tiene epicentro al otro lado del mundo nos impacta a nosotros. Y no hay ningún mejor ejemplo, no hay un mejor ejemplo que el COVID-19, que se genera en un lugar y que nos impacta en el mundo. Entonces nosotros no podemos llegar a pensar que nuestra investigación es una investigación muy pequeña, que es una investigación que únicamente nos define a nosotros, sino que como hay problemáticas a nosotros, también pueden haber problemáticas en el mundo que sean similares y que las formas de solucionarlas sean similares. Entonces ahí es en donde nosotros entendemos que nuestra investigación impacta totalmente a la sociedad del conocimiento. Asimismo, entonces entendemos este sistema internacional de investigación como una oportunidad para la generación de nuevo conocimiento, para la apropiación social del conocimiento, para la formación del recurso humano
y todos ellos en el impacto hacia la docencia, extensión e internacionalización. Y me voy a centrar ahí, estimados compañeros, en algo muy importante, en un elemento muy importante. ¿Cuántos profesores de nuestra facultad o de nuestro programa escriben? Muchos profesores escriben, ¿cierto? Muchos profesores tienen libros, capítulos de libro, que quizás escriben en el tema que yo oriento. Yo por lo menos dicto auditoría en universidades y hay profes que escriben en auditoría. Perfecto, muy bien. Hay unos profesores que escriben en auditoría. Yo soy profesor de auditoría. Ahora bien, ¿cuántas veces yo pongo a mis estudiantes a que lean los artículos de auditoría de mis profesores? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces pongo yo a mis estudiantes a que consulten a mis profesores, a mis compañeros en el Google académico o en las bases de datos de la universidad? Aún sabiendo que publican. Entonces aquí nosotros tenemos que repensarnos específicamente cómo nuestros proyectos de investigación y nuestros productos van a impactar a la docencia. Profe, yo escribí en marketing, mire, le regalo mi artículo. Este artículo, cuando usted quiera, yo lo visito en clase, lo discutimos con sus estudiantes, me parecería genial y ahí vamos internacionalizando el currículo. Miramos cómo a nivel internacional nosotros nos conectamos con otros profesores y les decimos, mire, escribí este documento, quien quiera disertarlo con sus estudiantes, hágalo y yo estaría allí en la disertación con sus estudiantes y poderlos vincular. Y de esa manera es fundamental que nosotros podamos desarrollar este tipo de apreciaciones y este tipo de actividades. Entonces, es simplemente desarrollar estrategias, compañeros, que nos permitan a nosotros impactar de una manera positiva la docencia desde la investigación. Ahora bien, ¿cuántos de nosotros ha desarrollado quizás una estrategia para mejorar las capacidades del talento humano en las empresas? Y vamos y lo publicamos y allí se quedó, pero nunca lo aplicamos a la empresa. Muchas veces nosotros nuestros proyectos de investigación no se aplican directamente a quienes realmente les importa. Y en este caso sería la empresa, ¿cierto? A quien realmente les beneficia. Ah, bueno, perfecto, sería la empresa. Entonces es muy importante que nosotros empecemos a repensar nuestra generación de nuevo conocimiento, nuestra apropiación social y esa formación de recurso humano en torno de los impactos que nosotros generamos. El impacto hacia la docencia, hacia la extensión y hacia la internacionalización. Y quiero regalarles esta frase que les he traído el día de hoy. Para generar un verdadero impacto desde la investigación, hay que pensar, ¿qué voy a impactar? ¿Qué voy a impactar? Mi investigación, ¿qué impactará? Mis resultados de investigación, ¿a quién favorecerán? ¿Cierto? Perfecto. Ah, bueno, que va orientado a entender las características culturales de la organización para la proliferación o para todo lo que tiene que ver con el contagio del virus del COVID-19. ¿A quién tiene que impactar? A la sociedad. Mis resultados de investigación tienen que impactar al gobierno con una política pública, ¿cierto? Con las formas de actuar. ¿Cómo lo voy a impactar? Bueno, entonces vamos a ir pensando. ¿Cómo voy a impactar específicamente a la sociedad civil? Video, ¿cierto? Un video, entendiendo los aspectos culturales, pues yo desarrollo un video y ese video voy a vender del autocuidado, ¿cierto? Entonces, esto también es muy importante. ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Será hoy el momento pertinente? ¿Mañana? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Y por qué lo vamos a hacer? ¿Cuál es esa motivación que nosotros tenemos? Cuando nosotros nos respondemos estas palabras en la planeación estratégica de un proyecto de investigación, no desde el producto, sino desde el impacto, ¿cierto? Aquí nosotros ya tenemos un camino ganado muy, muy, muy importante. Así entonces, el sistema internacional de investigación nos entiende a nosotros con dos elementos muy importantes, la investigación formativa y la investigación en sentido estricto. En este orden de ideas, la investigación formativa tiene un elemento muy importante que se llama la generación de nuevo conocimiento. Esa generación de nuevo conocimiento. Y dentro de la generación de nuevo conocimiento están los artículos, los libros, los capítulos de libros, los ensayos, etcétera. En el desarrollo tecnológico tenemos informes técnicos a las empresas, los productos de gestión en la innovación empresarial aplicados al sector industrial, al sector empresarial.
y los estudios normativos, que son esos análisis de norma, todo lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Y esto me genera a mí unos productos también, las patentes, ¿cierto? Los modelos de utilidad, que son muy importantes. Entonces, en este entender el sistema internacional de la investigación, nos entendemos desde la formación, desde la investigación, como la generación de nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico y de estudios normativos como tal. Asimismo, desde la apropiación social del conocimiento y la circulación especializada de ese conocimiento, nos entendemos como las publicaciones científicas, las no científicas y divulgativas, que también son muy importantes. Muchas veces nosotros pensamos que únicamente es importante la investigación, la publicación científica, y no, si yo publico en un periódico, ¿cierto? En un diario de circulación nacional o de circulación local, contándole a la gente sobre el cuidado del COVID es fundamental. Entonces esas publicaciones no científicas o divulgativas son fundamentales. Los eventos académicos son fundamentales. Participar en este tipo de apuestas de eventos académicos es fundamental, es prioritario. Y los productos multimedia. Hoy se han puesto muy de moda los podcasts y esos podcasts son geniales, ¿cierto? Hoy se han puesto muy de moda los videos interactivos. Hoy se ha puesto muy de moda las páginas web. Entonces, todo lo que sean esos productos multimedia en donde nosotros podamos hacer apropiación social del conocimiento, apropiar a la comunidad de lo que yo estoy investigando, es genial. Es muy, muy, muy interesante. Desde la apropiación social del conocimiento, también desde el Departamento de Extensión, nuestra relación con la extensión está en los cursos académicos, los posgrados y la formación continua. Y mire, compañeros, yo les digo algo. ¿Cuántos de nosotros no ha diseñado estrategias que se mueren en el artículo, se mueren en el capítulo del libro o en el informe de investigación? Y no lo llevamos quizás a un diplomado. Si yo generé unas buenas prácticas para mejorar el ambiente laboral en las organizaciones, pues voy a diseñar un diplomado, ¿cierto? Interesante, en buenas prácticas. Eso es muy importante. Los posgrados. Muchas veces cuando se va a generar un posgrado y nos piden, desde las acreditadoras nos piden a nosotros investigación, tenemos que empezar a mirar cuál investigación podría impactar y cuál podría favorecer. Pero de eso no se trata al revés. Se trata de que nuestros proyectos de investigación, después de un análisis concienzudo, nos diga a nosotros: la gente necesita un posgrado en esto, necesitan estos cursos académicos, necesitan estos diplomados, estos seminarios, estos talleres. Entonces aquí la invitación, compañeros, es a no convertirnos en un instrumento, sino convertirnos en los autores específicamente de todo este tipo de actividades. No permitamos, no permitamos que cuando necesiten un posgrado, entonces entremos nosotros a validar a ver qué productos servirían. No, lo ideal es que nosotros, a partir de nuestros proyectos de investigación y todo esto, generemos propuestas, llevemos propuestas de curso. Eso es muy importante. Asimismo, la apropiación social del conocimiento desde la proyección se entiende cómo nos comunicamos con la sociedad, cómo nos comunicamos con las empresas, cómo nos comunicamos con el Estado, cómo nos comunicamos con las otras universidades. ¿Cómo impactamos nosotros la sociedad? ¿Cómo impactamos a esa empresa? Eso es fundamental. Aquí es importante entendernos. Todo esto debe estar permeado por la ética. No es presionando, es haciendo adecuadamente las cosas como tal. Y unos impactos que nosotros debemos de tener siempre desde la investigación, por esa responsabilidad social universitaria que nos debe caracterizar, es en la docencia. Debe permear el currículo, la didáctica y la permanencia de nuestros estudiantes. La investigación debe permear la internacionalización, en ese relacionamiento internacional, en la participación en redes académicas, la movilidad entrante y saliente de estudiantes y profesores. Debe impactar a la universidad desde una manera estructural, desde formatos, procesos, procedimientos. Deben repensarse las universidades, ¿cierto? Y esto debe de ser a raíz de los proyectos de investigación. Debe impactarlo en su capital relacional, en la capacidad de relacionarse con otras instituciones que no necesariamente tengan que ser universidades. Y el capital social, el fortalecimiento de las personas que están allí haciendo investigación. En este mismo sentido, tiene que tener la investigación un impacto en la misma investigación, en los criterios de calidad, de pertinencia y de impacto como tal.
En este sentido, y ya para finalizar y dar paso a la conversación, los retos de la investigación en América Latina deben estar orientados a tres elementos fundamentales. Primero, el fortalecimiento de las redes académicas es fundamental. Si usted, profesor, no se encuentra en una red académica, vincúlese en una red académica. Empiece a explorar las redes académicas que le sirvan, que estén orientadas a su línea de investigación, que tenga un nutrido número no únicamente de ecuatorianos, bolivianos, peruanos y colombianos, sino un nutrido número de personas de otros lados que nos hagan pensar de una manera diferente, que nos hagan repensar nuestro quehacer de una manera distinta y de cómo nosotros podemos validar esas buenas prácticas a nivel internacional, pero también mostrar nuestras buenas prácticas a nivel internacional. Debe mejorarse la pertinencia de las investigaciones. Hay que capacitarse, profes. Hay que capacitarse en tendencias de investigación, en Big Data, en cómo analizar específicamente esas tendencias. Tenemos que orientarnos a esas tendencias, porque si yo hago una investigación por fuera de esas tendencias, quiere decir que mi investigación no va a tener un impacto en la sociedad académica bastante interesante. Y no se vuelve interesante para publicar, no se vuelve interesante para el editor de la revista. Y allí, entonces, nosotros no impactamos a una de las comunidades que tanto necesitamos, esa comunidad científica. Hay que trabajar en la pertinencia de las investigaciones. Hay que analizar la tendencia para orientar los resultados. Si hoy, por lo menos yo, Mario Flores, yo escribo en responsabilidad social y auditoría. Y si yo sigo hablando de la responsabilidad social únicamente y ya no hablo de las empresas con sentido, pues simplemente me voy quedando atrás y voy perdiendo vigencia. Y ya yo puedo publicar, pero ya nadie me cita, entonces no voy a tener un gran impacto en la comunidad académica y eso es lo que necesitamos, que haya impacto ante la comunidad académica. El proyecto no muere con el artículo y la ponencia, algo que quiero dejar aquí. El proyecto no debe morir con el artículo y la ponencia. El proyecto se fortalece con el artículo y con la ponencia. Y a partir de ahí tenemos que empezar a generar cuáles son mis impactos hacia la sociedad, cuáles son mis impactos hacia el gobierno, cuáles son mis impactos realmente hacia la sociedad del conocimiento. Y un último reto es la generación de nuevo conocimiento pertinente, calidad, la apropiación social del conocimiento y algo fundamental, la formación del recurso humano. Hoy por hoy Ecuador se plantea ser una potencia en desarrollo de semilleros de investigación. Hay que trabajarlo, hay que aliarnos, hay que trabajar en esto para poder lograr específicamente ese objetivo de los semilleros de investigación. Voy a permitirme leer algunos de los mensajes que están enviando. Brenda, en la investigación ando buscando, pregunto desde el Congreso, ¿podrías crear el apoyo con el CIDIO en la red de investigación en innovación? Por supuesto, profesora Brenda. Vamos a generar una red, vamos a generar una red bien interesante. Ahí ya se comunican con don Antonio, con Brian, para que podamos generar y nosotros desde el CIDE, yo no sé si ustedes saben, soy el vicerrector de investigaciones del CIDE, estoy promoviendo eso, una red de innovaciones educativas, de innovación en la investigación como tal, para generar nuevas apuestas, nuevas propuestas y además de eso fortalecer los semilleros de investigación en América Latina. Entonces vamos a orientarnos en estos aspectos. Pero compañeros, muchas gracias, profesora Jenny, por su comentario. Son estas apuestas, compañeros. Fortalecernos en redes académicas. Si ustedes no están en redes académicas, compañeros, están perdiendo un 50% de su actividad. Hay que mejorar la pertinencia en las investigaciones. No es investigar por investigar. No es gastarme los recursos por gastarlos. No, voy a hacer una investigación que sea tan impactante que la gente definitivamente me quiere invitar a todos los eventos, me quiere invitar a todos los congresos, me voy a formar específicamente para la escritura asertiva de artículos científicos. Eso es muy importante. Debemos analizar esas tendencias de investigación para poder orientarnos a los resultados. Entender que el proyecto de investigación no muere, ¿cierto? No se acaba con la ponencia y el artículo. Compañeros, personalmente, un proyecto de investigación que yo desarrollé hace 3 años es un proyecto de investigación que hoy tiene aproximadamente unos 8 capítulos del libro, tiene unos 10 artículos,
tiene muchas ponencias, aproximadamente unas 20 ponencias internacionales, y tiene 40 relacionamientos con empresas. Entonces es muy importante entender nosotros realmente ese impacto de los proyectos de investigación. No es el impacto únicamente, no es la escritura, no es el producto, es el impacto. Orientemos nuestros resultados hacia los impactos, era que nos va a ir mucho mejor. Y por último, quiero regalarles esta frase. La investigación científica es importante, en la investigación científica es importante responder preguntas. Claro, respondemos preguntas, solucionamos situaciones problemáticas. Validamos o rechazamos hipótesis, claro, es fundamental, pero es aún más importante saber los impactos que esta genera. No es el artículo per se, no es publicar por publicar, es qué impacto yo voy a generar en mis procesos de investigación, ¿cierto? Y sobre todo es más importante, estimados compañeros, las preguntas que se generen después de esos proyectos de investigación. ¿Qué sucedería si? ¿Cierto? ¿Qué pasa si? Esto es muy importante, estimados compañeros. Entonces, entender la investigación científica no únicamente como aquella que genera respuestas a la investigación, que valida o rechaza hipótesis que nosotros nos hayamos planteado inicialmente, o que solamente genera una teoría, sino que vamos más allá. Es importante esa teoría a quién impacta, esos resultados a quién impacta, y sobre todo después de terminada esa investigación, cuántas preguntas nos quedan a nosotros sin resolver, cuántas preguntas se generan en el camino del desarrollo de la investigación. Creo que esto también es muy importante. Muchísimas gracias por su asistencia a este magnífico evento. Muchas gracias por escucharme y estoy aquí para responder algunas dudas o escuchar algunos comentarios. Muchas gracias. Excelente participación, estimado Mario, pues el resultado pues, de muchos años de experiencia en beneficio a los que han participado aquí en calidad de ponente y los participantes que son futuros pues, investigadores y de poder publicar sus investigaciones. Nos vamos a dar unos segundos de tiempo para verificar si hay preguntas y no se vaya pues, de la sala, estimado Mario. Claro que sí, mi estimado Antonio. Hay una pregunta, me dice que cómo está Guatemala realmente. Pues en el ranking de los 10 primeros países que tomé de América Latina no aparece, pero veo Guatemala una gran oportunidad. Y es que he venido asistiendo últimamente en Guatemala a la Universidad de San Carlos, en Guatemala, algunas actividades y están haciendo hay mucha revista científica. Y yo le decía al maestro Percy Aguilar, yo le decía, doctor, están en el camino adecuado, están en el camino en donde poder visibilizar nuestros procesos de investigación ante la comunidad científica solamente es posible por medio de las revistas. Entonces están en el camino adecuado. Yo creo que el camino de la investigación es lento, pero cuando nosotros nos planeamos adecuadamente estos procesos de investigación, estas acciones de investigación por parte del gobierno local y lo entendemos también como investigadores, yo creo que los resultados son sostenibles. Y es lo más importante, estimados compañeros. Yo creo que hablar de la sostenibilidad de la investigación es un tema fundamental. Poder visibilizar, pero poder visibilizarlos a grandes tiempos. No es correr por correr. Aquí en Colombia hay un adagio popular muy importante y es caminando lento pero seguro. Y aquí lo más importante es que cuando ya nosotros entendamos, en el caso de Guatemala, el empoderamiento de la investigación y el empoderamiento del poder escribir, publicar y visibilizarnos a nivel internacional es fundamental. Entonces, allí ya tenemos todo. Entonces, aquí es muy importante que nosotros empecemos a dar esas vueltas y ese camino. Y es un camino que es transitable, es un camino que se puede pavimentar muy bien para que ustedes como investigadores vayan como en un coche de lujo por todos estos procesos de investigación. Todos ustedes lo saben, la investigación no es fácil. La investigación no es algo que se dé de un momento a otro. Hay que formarse, hay que sudar. Yo creo que uno de los elementos más importantes que nos enseña la investigación a nosotros como investigadores es la resiliencia, a ser resilientes todo el tiempo. Y yo personalmente he tenido la oportunidad
y la fortuna de escribir significativamente, muchos libros, muchos artículos, hacer muchas ponencias, pero yo de todas maneras me presento a un evento y presento mi artículo y siempre van a haber correcciones. Entonces ya que te llegue un artículo sin correcciones, tú lo dudas, dices, ven, pero ¿qué pasó aquí? Porque son artículos que definitivamente necesitan revisión y cuando a uno le llegan correcciones miles en un artículo, usted dice, no, qué chévere, le hicieron un proceso de aseguramiento muy interesante al artículo y ya a ti no te interesa que te manden 1000 o 2000 correcciones. Uno como investigador se sienta, lo hace, empieza a trabajar y pues nada, esto es. Entonces, para responderle la pregunta a mi estimado colega de Guatemala, estamos en ese camino, yo creo que están en el camino adecuado, no importa figurar por ahora, lo importante es que a futuro nosotros podamos figurar. Y lo importante es que nosotros podamos entender ese aseguramiento y esa sostenibilidad en los procesos de investigación como todo, como tal.